Bienvenidos a nuestro programa lleno de buenas noticias. Y hoy arrancamos con esta. Un conductor italiano se hizo pasar por ciego durante 40 años. ¿Pueden creerlo? 40 años haciendo creer a los demás que era ciego. El caso es que los carabinieri, la policía italiana, le detuvo a este hombre de 72 años por una infracción de circulación, conduciendo precisamente un motocarro. Y cuando metieron la multa en el ordenador, al procesar los datos, vieron que eso era imposible. Él no tenía carnet de conducir porque era invidente. Llevaba ciego 40 años, cobrando una pensión del gobierno por ello. Por lo tanto, también ha sido procesado por estafa al gobierno. ¿En quién podemos creer? ¿Cuánto engaño hay en este mundo, verdad? Para creer en una persona necesitamos sentir que es creíble, necesitamos tener confianza con ella, necesitamos ver lealtad, verdad, credibilidad. ¿Podemos ver eso también en la Biblia? Pensamos, confiaré en esta persona o en otra, pero la pregunta más importante es, ¿puedo confiar en Dios? ¿Tiene Dios esas características? En el siglo XIX hubo muchos ataques contra la Biblia, diciendo más o menos que era un libro que no merecía crédito, lleno de personajes ficticios y mitológicos, historias que no fueron verdad. Pero con el desarrollo de la arqueología moderna, muchas de estas cosas salieron a la luz y se pudieron comprobar que efectivamente ahí estuvieron aquellos personajes y esos relatos fueron dignos de confianza. Uno de los ejemplos que traemos hoy es José. Como dice el libro del Génesis capítulo 41, versículo 43, «Doblad la rodilla», y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Quién dijo esto? Fue el faraón, el rey de Egipto. Quizá usted ya conoce la historia. José fue llevado como esclavo porque había sido vendido por sus propios hermanos y acabó en una cárcel en la tierra de Egipto. En esa cárcel estuvo ahí por varios años, pero fue capaz de descifrar los sueños del emperador. Fue capaz de interpretar los sueños del faraón. Por eso fue nombrado directamente, en un solo día, primer ministro, gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora bien, los críticos dijeron, eso es imposible, este relato es de seguro falso. ¿Por qué? Ellos decían, un faraón nunca podía nombrar como primer ministro a un semita, a alguien de una raza enemiga, una raza que era para ellos maldita, desechable. Precisamente eran sus enemigos. Los semitas atacaban, hostigaban las fronteras, a veces penetraban y eran auténticos enemigos, una amenaza para el país. ¿Cómo un faraón pondría a alguien de la raza enemiga como primer ministro del país? Al argumento no le falta peso, ¿no les parece? ¿Saben lo que son los vasos de execración? Los vasos de execración eran una copa o vaso o taza de cerámica que tenían los egipcios. Se han encontrado cientos y cientos de vasos de execración. Ellos inscribían en ese vaso una maldición a sus enemigos. Por ejemplo, malditos sean los semitas, malditos sean los hebreos, por ejemplo. Y entonces, después de beber en ella, la estrellaban contra el suelo y la hacían pedazos. Ellos creían que de esa manera los dioses iban a maldecir a sus enemigos, y ellos se pasaban el tiempo maldiciendo a los semitas, a la raza de José. Cientos de vasos de execración han sido encontrados, y mientras un faraón estaba todo el tiempo maldiciendo a esa raza extranjera, ¿podemos creer que en un solo día le pondría a gobernar toda la tierra de Egipto? Bien, con el tiempo y el desarrollo de la arqueología moderna, se ha encontrado la respuesta, una respuesta suficiente y satisfactoria a esta gran pregunta. Aquí tenemos una de las cabezas de estos faraones, ¿verdad? Estos hallazgos arqueológicos han hecho que se pueda organizar esos nombres en dinastías y saber a qué época pertenece cada uno. Estas piedras literalmente hablan
y nos cuentan historias que ahora nos ayudan a comprender mucho mejor aquel pasado en las tierras de Egipto. ¿Y qué nos cuentan? Algo muy interesante. Dinastía 14 es una dinastía de conmoción, confusión, y luego de la 15 a la 17, los reyes Hicsos. ¿Qué significa Hicsos? Hicsos significa extranjeros, es decir, aquellos semitas que estaban hostigando en la frontera consiguieron invadir y tomar el control del país. Por tanto, de la dinastía 15 a la 17, en esa época, en los años de José en Egipto, el que se sienta en el trono de Egipto no es un egipcio, es un semita, podríamos decir primo hermano de José, de su misma raza, de sus mismos rasgos, de su misma cultura. Por eso, fácilmente pudo nombrarle primer ministro y gobernador de todo Egipto. Podía confiar en él, era alguien de su raza, de su cultura, con sus sentimientos, porque el que estaba en el trono de Egipto no era un egipcio, sino era un semita. Es el tiempo de los Hicsos. Gracias a los conocimientos actuales, hoy podemos tener la certeza. No necesitamos desconfiar del relato bíblico, porque un descubrimiento tras otro da credibilidad al texto bíblico más y más. Ya tenemos a José sentado en el trono de gobernador de todo Egipto, puesto que el faraón es un semita como él. Pero es que esto, además, explica la historia posterior. Hay más. ¿Qué vino después? Dice el relato bíblico que con el tiempo se levantó un faraón que no conocía a José, y ahora éste, con una actitud totalmente opuesta, esclavizó a los israelitas que estaban en Egipto. Y esto cuadra con la historia, porque después de la dinastía 17, los reyes de Tebas expulsaron a los Hicsos de Egipto. Nuevamente estaba gobernado por egipcios y por los sacerdotes. Ahora, los israelitas que estaban en Egipto, los descendientes de José, eran tratados como enemigos y tratados como esclavos y temidos. Por eso el relato bíblico cobra nueva vida cuanto más conocemos la verdad de lo que sucedió en aquellas tierras, en aquel pasado. El conocimiento de la historia y los hallazgos de la arqueología son verdaderas razones para creer. Usted puede confiar en la Biblia. Ella está llena de buenas noticias para usted. ¿Sabe usted quiénes eran los masoretas? ¿Ha oído hablar de ellos? Los masoretas fueron un grupo de judíos que durante la Edad Media estuvieron copiando los manuscritos antiguos de la Biblia, haciendo una copia tras otra. Y gracias a ellos tenemos hoy esta versión masorética, que es la más utilizada para traducir. Pero por reverencia al texto, ellos temían cometer un error que cambiase el sentido de la frase, que cambiase el mensaje, porque creían que era la palabra de Dios y no podía ser cambiada. Para ello, para realizar copias sin error, desarrollaron una técnica muy elaborada. Primeramente, ellos habían contado en los originales, en cada página, el número de palabras que había en cada página, también el número de letras que tenían y una serie de palabras clave, palabra central y otras, de manera que al hacer una copia comparaban la página copiada y la página original y debían de coincidir exactamente el cómputo de número de palabras, de número de letras, de palabras clave, etc. Si alguna página no coincidía exactamente en estos números con la original, la copia era destruida y se volvía a empezar. La técnica de los masoretas, ellos la llamaban masora magna, masora parva, masora finalis, y gracias a ese trabajo minucioso y concienzudo, ellos consiguieron unas copias sin cambios. Gracias a los conocimientos actuales, usted puede tener la certeza, usted puede confiar en la Biblia. A pesar de los siglos de controversias, de debates y de persecuciones, a pesar de ser un libro prohibido, no ha sido adulterado, como que una mano sobrenatural la protegiera para que sus mensajes no puedan ser cambiados por nadie.
puede ir a su casa, abrir su propia Biblia y encontrar ahí un mensaje inalterado, un mensaje de Dios. Tenemos ahora para compartir una historia impresionante, la historia de una ciudad arrojada al mar. ¿Pero es que se puede lanzar una ciudad al mar? ¿Arrojar una ciudad entera al fondo del mar? ¿Puede eso suceder? Es una historia impresionante sobre la ciudad de Tiro, que con ello cumplió una profecía bíblica. Tiro estaba situada precisamente aquí, en el extremo este del mar Mediterráneo. Y desde aquí sus barcos hacían comercio por toda la costa del Mediterráneo. Todos estos puntos de color naranja son colonias que tenían los fenicios para su comercio. Algunas de ellas están en España, como Ibiza, Cartagena, la actual Málaga, Cádiz, Adra, etc. Hoy sabemos que pasaban por el estrecho de Gibraltar e iban al norte de Europa a comerciar con los vikingos, y a ellos les compraban estaño para volver. Y cuando estos barcos volvían cargados con los tesoros de su comercio, llegaban a la ciudad de Tiro, y por eso Tiro era una ciudad rica, poderosa, una de las grandes ciudades, podríamos decir, la auténtica Nueva York de aquella época. A 600 metros de su costa, Tiro tenía una isla que ellos habían fortalecido como una gigante ciudadela. Habían amurallado esa isla como un gigante castillo que saliera del mar. Eso hacía que la ciudad fuera todavía más fuerte. Y en el siglo VI, Nabucodonosor de Babilonia consiguió poner sitio a la ciudad de Tiro, que estaba en la costa, pero no consiguió conquistar la isla, la ciudad fortificada en la isla. Por lo tanto, los habitantes de Tiro, que se habían cobijado en la isla, volvieron a la ciudad y la reconstruyeron. Nadie podía con esa fortaleza en medio del mar. Y en aquel tiempo, cuando Tiro era una ciudad tan poderosa y tan rica, sus gobernantes fueron crueles con otros pueblos. Llegaron también a Israel y se llevaban las cosechas, les dejaban un poco de grano. ¿Para qué? Para que pudieran sembrar. Y al año siguiente volvían y se llevaban la cosecha y les dejaban un poco de nuevo. Y así, en aquel tiempo, los israelitas sufrían hambre por el abuso de los habitantes de Tiro. En aquel tiempo, esos habitantes clamaban a su Dios que les librase. Y el profeta Ezequiel recibió una revelación, una profecía. La ciudad de Tiro sería castigada por esas acciones y sería arrojada al fondo del mar. Tiro, que era la reina de los mares, iba a acabar en el fondo del mar. Y aquí tenemos la profecía del capítulo 26 de Ezequiel, que dice que Tiro sería destruida, que Tiro sería arrojada al mar, que se barrería de ella hasta su polvo, que sería dejada como una piedra lisa, se convertiría en un tendedero de redes y nunca más sería reconstruida. Caramba, la verdad es que ningún conquistador ha tomado tanta saña a la hora de conquistar una ciudad, para barrer de ella hasta su polvo y para dejarla como una peña lisa. Al contrario, después de una guerra, una ciudad destruida deja metros y metros de escombros por todas partes. Y sin embargo, la profecía es clara: será arrojada al mar, su lugar barrido hasta su polvo y dejado como una piedra lisa, convertido en un tendedero de redes. ¿Por qué en un tendedero de redes? Un tendedero de redes es un lugar despejado, desolado, que no tiene árboles ni edificios, donde los pescadores extienden sus redes para sacarlas al sol y luego remendarlas. Y la gran ciudad, la poderosa ciudad de Tiro, iba a convertirse en eso, en un lugar asolado y un tendedero de redes. Y la última predicción, que nunca más sería reedificada. Eso era muy difícil de predecir, porque la ciudad de Tiro tenía 6 fuentes de agua potable, un lugar ideal para que, aunque fuese destruida, fuese reconstruida con mucho interés. Llegamos al año 332
antes de Cristo. Y encontramos a Alejandro Magno, a quien ya conocemos por la historia. Este conquistador tenía la fama de no perder ni una sola batalla. Él llegó a los muros de la ciudad de Tiro y le puso asedio por 6 meses. Y a los 6 meses consiguió la ciudad, conquistar la ciudad. Sin embargo, le quedaba la fortaleza de la isla. ¿Cómo iba a conseguir la isla? Esto nos lleva a una historia muy interesante. ¿Cómo Alejandro Magno conseguía ganar una batalla tras otra? ¿Por qué consiguió conquistar todas las ciudades que atacó? Su gran secreto era una gigante torre de asalto que él desmontaba y llevaba en sus campañas a todas las ciudades. ¿Qué es una torre de asalto? Aquí tenemos un dibujo de una de ellas. Esta es una sencilla torre de asalto. Se trata de elevar a los atacantes al nivel del muro para que puedan saltar sobre ellos y atacar a los defensores con flechas. La torre de asalto de Alejandro medía 50 metros de altura si se montaba completa. Esto es como un edificio de 17 pisos. Tremendo. Ningún muro podía estar por encima de eso. Así es que ellos montaban esa torre y asaltaban cualquier muralla, cualquier ciudad. Eso le hizo invencible. Pero el problema es que ahí había una isla. No podía Alejandro llevar su torre de asalto por el medio del mar. Se reunió con sus generales y con sus ingenieros y le dijeron: mira, Alejandro, si tú quieres conseguir esa isla, solamente hay un camino. Hay que poner la torre de asalto. Hay que poner un camino de tierra hasta llegar a la ciudad. Un camino de tierra, un terraplén, como un rompeolas que llegase 600 metros hasta la isla. Alejandro Magno no quería hacer eso, porque calcularon que costaría 6 meses y él tenía prisa por invadir Egipto. Sin embargo, para no perder ni una sola batalla, decidió hacerlo, y todo su ejército dejaron las armas y se pusieron a echar tierra al mar, e iban ganando espacio, iban ganando terreno al mar, acercándose a la isla. Y fue así como fueron arrojados al mar todos los escombros de la ciudad. Allí fueron los templos, las murallas, los palacios, los empedrados de las calles, la ciudad entera fue arrojada al mar. Y así se cumplió la profecía, que la ciudad de Tiro sería arrojada al mar, porque la palabra de Dios lo había dicho. Porque hay un Dios en los cielos capaz de ver el futuro, alguien que sabe y puede profetizar lo que va a suceder en la historia, alguien que puede verlo. Y estos son fenómenos sobrenaturales que nos enseñan que la Biblia nos da razones para creer en ella. Aquí vemos en la imagen donde estaba la ciudad en la costa y todo ese terraplén que hicieron los soldados de Alejandro. No tuvieron bastante con echar los escombros de la ciudad. Llegó un momento que toda la ciudad había sido arrojada al mar y todavía no habían llegado a la isla. Así es que empezaron a echar también la tierra, el polvo, y se cumplió la profecía: barreré de ella hasta su polvo, la dejaré como una peña lisa. Acercándose ya a la isla, los defensores con catapultas atacaban a los que estaban trabajando. Así es que Alejandro tuvo que parar esa obra y tuvo que construir un escudo gigante chapado de metal para defender a los trabajadores, que iban adelantando el escudo e iban adelantando el camino. Al final estuvo terminado. Cuando aquella pesada torre de asalto comenzó a rodar por el camino de 60 metros de ancho y comenzó a rodar pesadamente hacia la isla, el destino de aquella fortaleza ya estaba decidido. Y así cayó la isla, y así Alejandro Magno ganó esa batalla, y fue él el encargado de cumplir, sin saberlo, esta impresionante profecía. La ciudad de Tiro estaba ya en el fondo del mar. Y este es el aspecto que tiene ahora ese lugar. Aquí, en la costa, estaba la poderosa ciudad. Aquí es el emplazamiento de la isla y el camino que hicieron los griegos hasta llegar a ella. El mar ha hecho una ensenada de arena
y ha quedado la isla unida al continente para siempre más. Hasta el día de hoy, si sobrevolamos esa zona, veremos que la isla ya no es más una isla desde aquel día, sino que está unida al continente. Hay una pequeña población aquí de árabes, algunos de ellos se dedican a la pesca, y cuando recogen sus redes, ellos van precisamente a esta zona despoblada, extienden sus redes al sol para secarlas, con lo cual se cumple otra vez la profecía de Ezequiel 26, que decía: tendedero de redes serás, un lugar desolado. Y a pesar de ser un lugar costero y de la orografía del terreno que es favorable, nunca ha sido reconstruida. Tal como decía la profecía, nunca más serás reconstruida, sino que serás un tendedero de redes. Y es impresionante porque si hoy nos vamos allá, vamos a encontrar que en el lugar donde estaba la poderosa ciudad, van los pescadores a extender sus redes al sol, luego las remiendan y las llevan a sus barcos. Es un lugar desolado, de peña lisa, donde se extienden las redes al sol. Y cuando van los arqueólogos a hacer excavaciones, no van a donde estuvo la antigua ciudad, sino que van aquí, en este tramo entre la tierra y la isla, porque es aquí, debajo del agua, donde extraen las piedras, las herramientas, las estatuas. La ciudad de Tiro está ahí, como la profecía había dicho. Por eso, los estudios de la arqueología nos dan razones para creer. Los estudios de la historia son evidencias para confiar en este libro. Un libro especial que nos da muestras de sobrenatural por todas partes donde le miremos. Tú puedes confiar en la Biblia. Ella está llena de buenas noticias. Se profetiza una serie de cosas, la historia se encarga de cumplirlas al 100%. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Y ahora voy a presentarles la gran familia de los dioses. Tenemos aquí en pantalla el árbol genealógico de los dioses griegos. La conclusión mayor que podemos sacar es que son dioses a imagen de los hombres, es decir, hechos a imagen del hombre. Hemos leído en la Biblia muchas veces que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, al observar las otras religiones, nos damos cuenta de que son al revés, dioses hechos por el hombre a su imagen y semejanza. Y así encontramos en ellos todas esas malas pasiones de los hombres. Tenemos aquí, por ejemplo, a Minerva, la diosa de la guerra, siempre peleada con su hermana Venus, y siempre pues cruel en el campo de batalla, celosa, con envidias, engaños, y no es una excepción. Así son todos los dioses. Bueno, y podríamos hablar de Saturno aquí devorando a sus hijos. Impresionante cuadro de Goya, bastante cruel. Y eso sucedió porque había una profecía que le dijo Saturno que uno de sus hijos iba a destronarle. Entonces él dijo, pues nada, si alguno me va a destronar, entonces no voy a permitir que ninguno viva. Y cada hijo que nacía se lo comía. La verdad es que hay religiones que dejan mucho que desear. Sin embargo, eran las religiones de muchas personas. Al final, uno de sus hijos fue escondido por su madre y llegó a destronarse. Ese es Zeus, padre de los dioses. ¿Pero por qué es padre de los dioses? Pues porque consiguió matar a su padre. Es una serie de dioses que no tienen absolutamente nada que ver con el Dios de la Biblia. Un Dios noble, bueno, que ama a sus criaturas y que se preocupa por ellas. Es por esto que las diferencias entre religiones son también razones para creer.
No dejes que nadie te diga, la Biblia, bueno, una religión como tantas otras, cada uno tiene la suya. No, 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 no. Eso no es así. Es una religión radicalmente diferente, en la cual hay un libro sobrenatural, un libro milagro, lleno de buenas noticias que van a ayudarte a ser una mejor persona. Es un Dios noble, el cual no miente ni puede fallar, digno de confianza, que espera que tú crezcas como persona y puedas llegar a ser feliz por toda la eternidad. Nos vemos en el próximo programa, lleno de buenas noticias. ¡Hasta pronto!